Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Número 17, 10b. Buenos días, los saludo hoy 12 de noviembre, mes de la oración. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Seguimos el enfoque en la iglesia. Esta vez meditaremos en la familia de Dios. Continuamos nuestro tema general de los domingos en la mañana, que es la iglesia. Y hoy específicamente nos corresponde el tema la familia de Dios. Me sorprendí mucho cuando el hermano Robert ahorita en administración nos habló, terminando precisamente acerca de la familia, como introduciendo el tema, como que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pienso que es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, la iglesia como la familia de Dios. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta ocasión que nos das. Estamos delante de ti, Señor. Gracias por tu presencia aquí. Nuestro corazón está abierto, está dispuesto, Señor. Deseamos recibir de ti. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, miremos los versos 17 al 22. Efesios capítulo 2, versos 17 al 22. Mientras todos nos ubicamos allí, les recuerdo que la carta de Pablo a los Efesios es la carta que nos habla de la iglesia, que es el misterio de Cristo. Así lo habla él en el capítulo 3. Y es la carta que nos revela tantas cosas de lo que es la iglesia. Hemos estado desde hace varios domingos meditando en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2, y todavía faltan muchas cosas por hablar acerca de la iglesia en estos capítulos. Hace 8 días estuvimos hablando de la iglesia como el reino de Dios. Ese fue nuestro tema, el reino de Dios. Y hoy nos corresponde la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, versos 17 al 22 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Quiero hacer una pausita allí. ¿Usted recuerda de qué están hablando? Que los unos y los otros, judíos y no judíos, ¿cierto? Dice el verso 17 que anunció las buenas nuevas de paz a los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Habla de dos pueblos, de eso hemos estado hablando en los últimos domingos, el pueblo judío y el resto. Para el Señor, en ese momento solamente existían dos pueblos, el pueblo judío y los demás, llamados gentiles, los no judíos. De los dos, el Señor los reconcilió en la cruz y dice que por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los judíos y los no judíos, por medio del Señor, tenemos entrada por el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, al Padre. El deseo del Señor, que es expresado en el Evangelio de Juan principalmente, es que estemos en el Padre.
Algunas personas esperan morir físicamente para ir al cielo y por fin encontrarse con el Padre o estar en el Padre. Ese es un pensamiento muy lindo, muy bonito, muy religioso, que no tiene que ver con la palabra de Dios. No debemos esperar a eso para estar en el Padre, sino que recibimos a Cristo y por Él ya tenemos entrada al Padre. En ese momento ya tenemos que estar disfrutando del Padre. Todos, no importa la nacionalidad, todos los pueblos, por medio del Señor Jesucristo, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre Celestial. Podemos disfrutar. Y de eso es que vamos a hablar cuando tenemos el tema, o tenemos como título, la familia de Dios. Dice el versículo 19 en adelante: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hace 8 días vimos la primera parte de este versículo, conciudadanos de los santos, que se refiere al reino, y hoy nos corresponde la segunda parte, miembros de la familia de Dios. Pero quise ir hasta el verso 22 por una razón que ya les voy a decir. Sigue diciendo, verso 20 en adelante: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Desde el verso 20 al 22 se habla de una edificación, de un edificio. Se está hablando de la familia, inmediatamente después se habla de un edificio. La familia y el edificio están estrechamente relacionados. Por eso, no solamente el apóstol Pablo, sino la Biblia en general, el Nuevo Testamento en general, habla de una asociación entre la familia y el edificio. Hoy vamos a enfocarnos en la familia. Dios mediante, el próximo domingo nos corresponderá hablar entonces del edificio. Hay una palabra griega, la palabra original usada para la palabra familia, que está traducida en el verso 19 como familia, familia de Dios. La palabra griega usada allí tiene significado de familia y de edificio. Familia y edificio. Y hay una palabra en español que puede encerrar los dos conceptos, y es la palabra casa. Y es familiar para nosotros. Como cuando decimos, cuando declaramos yo y mi casa. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? ¿A la familia o al edificio? A la familia. O cuando hemos visto que la unidad de bendición del Señor es la familia, cuando vamos a la palabra de Dios vemos que se utiliza la palabra casa para referirse a la familia. Así que casa se refiere a familia, pero también se refiere a edificio, casa o edificio. Hoy vamos a enfocarnos en familia. Si el Señor nos permite, el próximo domingo nos enfocamos en edificio, pero que se desprenden de la misma palabra que podemos traducir en general en el Nuevo Testamento como casa. ¿De acuerdo? Así que casa implica familia, pero implica también edificio. Hoy entonces nos enfocamos en la familia de Dios. Ese es nuestro tema. Y ya queda de una vez la introducción casi que hecha para el próximo domingo. Acompáñame por favor a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos 15 al 21. Juan capítulo 2, versos 15 al 21 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos,
y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esas palabras, ¿de quién son? Del Señor Jesús, ¿cierto? Y se refiere a la casa de mi Padre. Casa de mi Padre. Aquí se utiliza la misma palabra griega que les he dicho. Casa, que implica ¿qué? Familia, pero también edificio. Las dos cosas. Y el Señor dice aquí: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Hoy en día muchos en el pueblo de Dios siguen pensando y enseñando que la casa del Padre es el cielo, y desean ir a la casa del Padre, es decir, al cielo. Ese es un concepto, como he dicho, un concepto religioso. La casa del Padre no es el cielo. Aquí el Señor está hablando de la casa del Padre. Sigue diciendo el verso 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mire que allí el Señor mismo introduce el concepto de edificio. Y dijo que lo destruyeran, y que en ¿cuántos días lo iba a levantar? 3 días. Esa expresión está aludiendo a la resurrección. Como hemos aprendido en Efesios capítulo 2, la iglesia se origina en resurrección. El Señor da inicio a la iglesia en resurrección. Eso lo hemos hablado ampliamente, basados en Efesios capítulo 2 principalmente. Y aquí dice el verso 20: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Siguen con la idea del edificio. Y luego dice el verso 21: mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Que aprendimos en Efesios 1 que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que cuando el Señor está hablando aquí de la casa del Padre, se está refiriendo a la iglesia. Y el Señor dice: destrúyanlo, que yo en 3 días lo voy a levantar. Esa expresión se está cumpliendo en este momento. El Señor en 3 días, es decir, en resurrección, está levantando la iglesia, está edificando literalmente su casa, que es la iglesia, no el cielo, su iglesia. Y el verso 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En resurrección. El apóstol Juan nos habla mucho de la edificación desde el capítulo 1. Si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a anotar eso. Pero aquí en el capítulo 2 vemos que habla juntamente de familia, de la casa, de su iglesia, y también de edificación. Vamos por favor aquí mismo en el Evangelio de Juan al capítulo 14. Capítulo 14, que es un capítulo fundamental en toda la Biblia para poder entender la Biblia. Si entendemos mal Juan 14, vamos a entender muchas cosas de la Biblia de manera incorrecta. Dice Juan capítulo 14, versos 2 al 6: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para... ¿Lugar para quién? Para vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros?
los discípulos, los creyentes. Verso 3: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el deseo del Señor. Y no es la primera vez que lo dice. En los capítulos anteriores ya viene diciéndolo Él. Principalmente en el capítulo anterior, en el capítulo 3, el Señor dice específicamente: ya es el tiempo de pasar de ese mundo al Padre. Y el deseo del Señor es que nosotros estemos con Él, con el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que donde Él esté, los discípulos, los creyentes, hoy día nosotros también podamos estar. Luego dice el verso 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor los desafió, les dijo a los discípulos: ustedes saben a dónde voy yo y saben el camino. Pero luego en el verso 5 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Los discípulos no sabían para dónde iba el Señor, mucho menos sabían cuál camino tomar para ir donde iba el Señor. El Señor está a punto de ser capturado. Eso sucede un poco más adelante. Esta conversación del capítulo 14, igual que el capítulo 13, capítulo 15, 16, hasta el 17, el Señor tiene con sus discípulos cuando están tomando la última cena antes de ser capturado para ir a la cruz. Diga amén. Uy, diga un amén para que me ayude a despertar 8 personas que están dormidas. Diga amén duro. Amén. Eso. Yo era una de esas 8. Y es que hemos dormido poquito estos días. Yo pensé que yo era el único, pero veo a 7 que son muy solidarios conmigo. Algunos me están llamando, pero no puedo ir ahorita. Están diciendo: no puedo ir. Ahorita que termine le atiendo. Así que ellos no sabían cuál era el camino, porque no sabían cuál era el destino, para dónde va Jesús. Cuando Jesús va a la cruz, va a morir, ¿para dónde se fue el Señor Jesús? Entonces, en general la gente te va a decir: se fue para el cielo. Y en cierto sentido es cierto, Él se fue para el cielo. Sin embargo, no fue el destino específico que Él señaló. Como ellos no sabían para dónde iban, les hacen esa pregunta en el verso 5. No, nosotros no sabemos para dónde van, mucho menos cuál es el camino. Entonces el Señor les dice claramente, y ojalá que nosotros hoy tengamos esa claridad y confianza en esas palabras del verso 6 para que nunca nos confundamos. Verso 6 dice categóricamente el Señor: Jesús les dijo: yo soy el camino. De una vez le dijo: bueno, ¿no saben cuál es el camino? Yo soy. Pero no solamente es el camino, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene ¿a dónde? Al Padre, sino por mí. Así que el Señor les está declarando cuál es el camino, que es Él, y cuál es el destino, que es el Padre. Cuando Jesús muere y resucita, va al Padre. Eso es lo que todos los hijos de Dios debemos creer. En el pueblo del Señor se ha desarrollado un deseo ferviente de ir al cielo, un anhelo para el cielo. Incluso cuando alguien le tiene cariño a alguien, le dice: mi cielo. Hola cielo, ¿cómo estás? Y suena bonito. Y cuando alguien muere, para darle consuelo a la familia, le decimos: la persona se fue para el cielo. Incluso hasta cuando se tiene sospechas de que no fue allá, se le dice para darle un consuelo. Y una inconsistencia más realmente no hace diferencia. Ni el Señor se fue para el cielo cuando murió, digo yo, para quedarse allí, ni las personas que mueren van para el cielo al morir,
tampoco los creyentes. Los creyentes no van, las personas en general, los creyentes en particular, no van al cielo cuando mueren. Es una idea religiosa que no tiene fundamento en la Escritura. Y aprovecho para que las personas que ven esta prédica en el canal de YouTube, en los comentarios dejen la cita donde usted encontró que sí se van para el cielo. Sería interesante ver por lo menos un versículo, así sea medio. Así que el Señor está diciendo que Él desea que sus discípulos estén con Él donde Él va a estar. ¿Y Él va a estar dónde? En el Padre. Por eso en el verso 2 ha dicho, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y como dice, terminando el verso 2, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces dice, claro, se fue para el cielo a preparar las casitas que hay allá, pero no hay tal. ¿En qué consistía irse a preparar lugar? Consistía en ir a la cruz. ¿Y por qué a preparar lugar? Porque es que nosotros, como estamos, no podemos ir al Padre, porque tenemos problemas con el pecado, que es una ley interna, con los pecados, que son las manifestaciones externas de esa ley, con la vieja naturaleza, con la enfermedad, tenemos un poco de problemas, con el diablo, con el mundo. El Señor va a la muerte y en la cruz del Calvario resuelve todos esos problemas, dejando preparado el lugar para que ahora sí nosotros podamos estar en el cielo, en el Padre. Si el deseo del Señor fuera que la gente cuando recibe a Cristo, cuando cree en Cristo como Señor y Salvador, se fuera para el cielo, entonces cada predicador tendría a la mano algo así como una ametralladora. Recibe a Cristo y les rocea para que vayan rápidamente al cielo. Pero no es al cielo, sino al Padre. Muchas personas en el pueblo de Dios no están disfrutando la presencia del Padre hoy en día porque no saben esto, porque piensan que tienen que morir para luego sí ir al cielo a disfrutar al Padre. Es lamentable. El verso 23 de este mismo capítulo 14 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Morada con la persona que ha recibido a Cristo, con la persona que ama la palabra, que guarda la palabra. El Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esa morada está en singular en el verso 23, es la misma palabra griega, pero en plural, que se usa en el verso 2 para decir, en la casa de mi Padre, muchas moradas. Esta es la casa del Padre, mire. Acá hay una morada. Hay muchas moradas en la casa del Padre. Para nosotros tener la experiencia de familia de Dios, necesariamente debemos tener una vida de iglesia. Necesariamente tenemos que acudir a la casa del Padre. Una persona aislada no disfruta de ese concepto de familia, de esa verdad, de esa realidad de la iglesia como familia de Dios. Solamente en la vida de iglesia se puede tener ese disfrute. Pertenecer a la iglesia universal no es suficiente para tener ese disfrute. En su momento veremos con Apocalipsis, que ya lo hemos visto antes, pero digo yo, hay un tema de la iglesia en Apocalipsis donde vamos a ver la importancia de las iglesias locales. La iglesia local es la que le da la realidad, la experiencia, la dinámica a la iglesia universal. La iglesia universal es un asunto abstracto. La iglesia local no, mire, se puede tocar a la persona que tiene al lado. Es tangible, es una experiencia práctica, real. Y allí es donde podemos disfrutar la iglesia como familia, como la familia de Dios. Así que hay muchas moradas en la casa del Padre. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Efesios,
ha dicho que todos, tanto judíos como no judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Y cómo es eso? La vida de iglesia. No hay otra forma de que eso sea una realidad. Vayamos por favor ahorita a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versos 19 al 21. Dice Lucas 8, 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Con esta expresión el Señor da un giro muy, muy especial. El Padre Celestial, así como hizo con la iglesia misma, envió primero al Señor Jesús a su pueblo, literalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el Señor vino a los suyos primero, pero no lo recibieron. Entonces, en un momento de su ministerio, Él literalmente lo que hace es dejar a Israel y enfocarse en los que no son Israel, en los gentiles. Para hacerlo, Él les da a entender ese cambio con esas palabras del verso 21. Porque le están diciendo: vea, allá está su mamá y sus hermanos esperándolo afuera. Pero Él les dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué es eso de madre y hermanos? ¿Cómo podemos en una sola palabra encerrar el concepto de madre y hermanos? Familia. El Señor está diciendo: mi familia ya no es por sangre, sino por asunto de fe. Porque la fe es la que nos permite creer y obedecer. Por eso dice Él: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Él está diciendo: esta es mi familia. ¿Y cuál es esa familia? La iglesia. No necesariamente tienen que ser gentiles, también pueden ser judíos. De los dos pueblos el Señor hace uno, que tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Y podemos oír y hacer la voluntad del Padre. Esa es la familia del Señor. Esa es la mamá. Esa son los hermanos del Señor. Acá en la iglesia, queridos hermanos, encontramos mamá, papá, hermanos, hermanas, tíos, sobrinos. Encontramos una familia. Posiblemente hay algunas cosas que tenemos, experiencias que hemos vivido, que nos limitan en ese disfrute. Es muy posible. Eso hay que resolverlo delante del Señor, porque el Señor conquistó para nosotros el disfrute de una familia, y no cualquier familia, la familia de Dios, como literalmente lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 19. Somos parte de la familia de Dios y tenemos nosotros por derecho, conquistado por Cristo, el disfrute. Necesitamos un papá, necesitamos una mamá, necesitamos un abrazo, necesitamos alguien que nos escuche, que nos aconseje, que ore por nosotros, que nos guarde un secreto, que nos ayude en un problema que tenemos, que nos ayude a reconciliarnos. Esa es la familia. ¿Dónde la tenemos? En la iglesia. Y vuelvo a decir, no tengo nada en contra de los psicólogos, pero sí tengo en contra de la actitud de salir a buscar otras cosas que reemplacen a Cristo. Eso es un espíritu anticristo. ¿Saben qué bendiciones
tenemos en Cristo? ¿Dónde está escrito eso? En Efesios capítulo 1, del verso 3 al 14. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Así que nunca vas a ir al psicólogo. Claro, puedes ir al psicólogo y le llevas la palabra de una vez. ¿Para qué? Para que él pueda recibir la bendición. Es que el psicólogo te puede tocar hasta el alma. Y ese ha sido nuestro problema por años. Nuestra alma es tocada cada rato. Pero solamente el Señor toca nuestro espíritu y le da vida a nuestro espíritu y empieza a vivir allí. Y como hemos hablado cuando tocamos el tema de un solo y nuevo hombre, debemos revestirnos de ese nuevo hombre que está en nuestro interior. Al hacerlo podemos tener todo el disfrute de todas las cosas que son la iglesia, particularmente la familia de Dios. Dígale a la persona que está ahí cerquita: hola, hermano. ¿Saben que Juan David y María Isabel son hermanos? ¿Y saben que Gloria y Brigitte son hermanas? ¿Que Steven y Luis son hermanos? Y no solamente encontramos hermanos, encontramos también mamá, como dice acá. Ese aspecto tierno que a veces necesitamos. A veces hemos hecho hasta mal, pero a veces no necesitamos un regaño, a veces necesitamos solamente comprensión. Que digan: sí, pecaste, pero te voy a dar un abrazo. Esa es la mamá. Eso lo encontramos en iglesia. El Señor ha hecho posible que eso lo tengamos en iglesia. Tal vez nosotros tengamos faltantes de nuestros padres, tal vez nosotros como padres hemos faltado. El Señor sabe eso no lo coge por sorpresa. Por eso el Señor ha hecho una provisión que se llama familia de Dios. Amén. Amén. No hay orfandad. En la iglesia no hay manera. Si estamos alineados en la voluntad del Señor, no nos vamos a sentir huérfanos, ni abandonados, ni solos, porque tenemos la familia de Dios, somos parte de la familia de Dios. Muy bien, miremos también, por favor, aquí en Lucas, en el capítulo 15, el verso 7. Lucas capítulo 15, verso 17. Lucas 15, 17. En Lucas capítulo 15 hay 3 parábolas muy importantes. En una de ellas está este verso 17 que dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Quién dijo esas palabras? El hijo pródigo, ¿cierto? Cuando se había ido, había gastado su herencia y hubo una hambruna en esa provincia, lejos de la casa del padre, empezó a faltarle y vivían mejor los cerdos, ¿recuerdan? Que él. Entonces, cuando él vuelve en sí, cae en la cuenta que en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo quiero decirte, puedes pasar por algunas situaciones que te hagan perder la comunión con la casa del Padre, con la iglesia, y prefieras no venir a las reuniones. Eso somos susceptibles que nos pasen cosas así, pero es una trampa del diablo. ¿Sabes qué vas a encontrar lejos de la casa del Padre? Hambre, necesidad, humillación, dolor, frustración. ¿Y sabes qué vas a encontrar en la casa del Padre? Abundancia de pan. Abundancia de pan. Esta parábola de un padre amoroso que tenía 2 hijos es muy usada para
compartir la palabra de Dios con las personas que todavía no tienen a Cristo. Es muy importante, es muy especial. Y una de las cosas que enseña esta parábola es que es necesario ir a la casa del Padre, y cuando este hijo pródigo finalmente llega a la casa del Padre, es muy bien atendido, lo reciben bien y le dan unas bendiciones que no tenía lejos de la casa del Padre. Sería ridículo pensar que el Señor está enseñando que cuando las personas reciban a Cristo se tienen que ir al cielo para disfrutar abundancia de pan y todas las demás bendiciones. Entonces, la casa del Padre no es el cielo. La casa del Padre es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Amén. Bueno, miremos por favor en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 versos 1 al 6. Hebreos capítulo 3 versos 1 al 6 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sabían que Cristo es nuestro apóstol y también nuestro sumo sacerdote? Tan hermoso. En ese contexto de Hebreos es fácil entender esa expresión, porque recuerden que Hebreos siempre usa la sombra del Antiguo Testamento con la realidad del Nuevo Testamento. Y en la sombra del Antiguo Testamento, y particularmente esa carta es escrita para hebreos, el nombre lo dice, para judíos, ellos tienen en su mente y en su corazón a Moisés y a Aarón. De hecho, para los que están en la religión judía, el más grande de la historia es Moisés, no Jesús. Pero la carta a los hebreos una y otra vez muestra que Moisés tiene su posición muy importante, pero la de Jesús es mucho más elevada. Acá dice en el verso 1: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús es nuestro Moisés, Jesús es nuestro Aarón, nuestro apóstol. Moisés era el apóstol en el sentido que fue enviado por el Señor para un propósito específico. Ese es Jesús, enviado por el Señor para un propósito específico. Aarón era el sacerdote y el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Lo que pasa es que son pactos distintos. Bueno, versículo 2: El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Cómo así que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios? ¿Cuál casa es esa? El pueblo de Israel. Y esta casa también tiene el mismo aspecto de familia y de edificio. Por eso cuando van en el desierto, el Señor le da unas instrucciones a Moisés de construir ¿qué? Ese es el edificio en el desierto, el tabernáculo de reunión, porque es para reunirse, para el Señor manifestar su presencia en medio de ellos, porque esa era su casa, la casa de Dios. Bien, versículo 3: Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado ¿quién es este? Cristo. O sea, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado Cristo. Es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Así que Moisés era... ¡Épale! Quedó esa notificación. No, pero hoy sí vale que le tenga, ojalá le tenga más duro, porque hoy con el sueño que tenemos cae bien esa notificación. El que se despertó diría: Dios mío, ya tengo que madrugar. No, ya es el mediodía, hermano. Agradezca que hoy estamos hablando de la familia de Dios y no el reino de Dios. Recuerda que el reino implica derechos, pero también responsabilidades.
Hoy estamos hablando de la familia, hoy es relax. Hoy le suena esa notificación y queda en el video, pero le damos un abrazo. Esa es la familia de Dios. Dice, Moisés era parte de la casa, pero no fue el constructor de la casa. El Señor Jesús es parte de la casa, pero es el creador de la casa. Entonces tiene mayor gloria. Por eso dice el verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, de lo que vendría. Verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, Cristo es parte de la casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es muy clara la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, verso 6, al decir, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál casa? La casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Amén. Y casa tiene sentido de familia y de edificio. Somos la familia de Dios, literal. Eso no es una metáfora, es literal. Es nuestro Padre, está en nosotros, Él la hizo, es parte de la casa. Esta es la familia de Dios. Vamos al último bloque de citas en esta mañana. Primera a Timoteo capítulo 3. Primera a Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Dice en Primera a Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo nuevamente categóricamente está diciendo que la iglesia es la casa de Dios. Vamos a mirar un poco despacio estas palabras de estos dos versículos. Dice el verso 14, esto te escribo. ¿Sí? Como a mitad del capítulo 3 dice, esto te escribo. Bueno, ya terminando casi el capítulo 3, dice, esto te escribo. ¿Qué es esto? Le está diciendo a Timoteo, esto te escribo. ¿Qué es esto? Pues todo lo que ya he dicho en el capítulo 3, ¿de acuerdo? Todo lo que está en el capítulo 2 y todo lo que está en el capítulo 1. Todo lo que hay en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Primera a Timoteo, antes del versículo 14, es lo que está refiriendo Pablo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Y para qué escribió esas cosas? Capítulo 1, capítulo 2 y los primeros 13 versículos del capítulo 3. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Estas palabras que Pablo escribe en esa carta, en la primera carta a Timoteo, son para que Timoteo y toda la iglesia del momento y ahora nosotros sepamos, como dice el verso 15, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos debemos conducir? La iglesia es la casa de Dios y hay una manera como nos debemos conducir en ella. De ahí la expresión vida de iglesia.
Todos tenemos que estar familiarizados con esa expresión vida de iglesia. Hay una vida de iglesia. Esa es la vida que tenemos ahora nosotros. Fuera de esa vida, queridos hermanos, ¿saben qué? No tenemos nada. Fuera de la vida de iglesia somos como peces fuera del agua. Porque la vida de iglesia es la realidad de nosotros estar en el Padre, que es el propósito que tuvo el Señor Jesús. Cuando estamos teniendo la vida de iglesia, estamos experimentando, estamos disfrutando la presencia del Padre. Nosotros por el pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora en Cristo podemos estar nuevamente en el Padre y disfrutar de la gloria de Dios que habíamos perdido. La gloria de Dios no la vamos a disfrutar solamente cuando pasemos de esta vida que tenemos acá después de resurrección o de la transformación, de la transfiguración, sino que la podemos disfrutar ya. La gloria de Dios no depende de los tiempos, depende de Dios mismo. Dios no está esperando a tener gloria, Él siempre ha tenido, tiene y tendrá gloria. Y nosotros podemos disfrutar de esa gloria si estamos en el Padre. Todo eso lo hizo posible el Señor. Nosotros solamente tenemos que dejarnos llevar y alinearnos a su voluntad. Si tenemos un calor terrible, digamos que estamos en el desierto, estamos a punto de morir de sed y del calor tan terrible, y llegan unos bomberos y tienen una manguera y no nos están golpeando, sino que están dispensando agua, y el agua está en esta línea, y usted quiere esa agua, ahí está el agua, póngase en línea. Pero algunos, por no ponerse en línea, se están muriendo de sed. Están secos completamente. Diciendo, pero Señor, ¿por qué no pones tu línea para acá? No es el Señor. El Señor ya ha dado las cosas. Nosotros pongámonos en línea a Él para disfrutarlas. Disfrutemos de la realidad de la casa de Dios, la casa del Padre, la iglesia. Dice él, el apóstol, en el versículo 14, esto te escribo. Para hacer un recuento, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, capítulo 1 de 1 Timoteo, el apóstol Pablo habla de la necesidad de cuidar la doctrina. La doctrina, es importante cuidar la doctrina. En el capítulo 2, el apóstol Pablo habla de la importancia de la oración por todas las personas. En ese mismo capítulo 2 habla, y ese es un punto aparte, de pronto en algún devocional de viernes vamos a tener que charlar del asunto, habla del comportamiento de las mujeres. Mire que no habla del comportamiento de los hombres, sino del comportamiento de las mujeres en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, los primeros versículos antes de este 14, habla de unas instrucciones especiales para el liderazgo de la iglesia. Y luego dice, esto os escribo. Esas cosas que escribe Pablo es para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. El cuidado de la doctrina, el atender la oración, el comportamiento de las mujeres y las instrucciones para los líderes. Con eso, teniendo en cuenta esas cosas, podemos saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Eso trae un resultado que él mismo lo habla en el versículo número 15. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Eso es lo que he dicho en el capítulo 1, 2 y 3, pero ahora en el versículo 15 nos muestra el resultado. Es muy resumido, muy sintetizado esos 3 capítulos para saber cómo debemos conducirnos. Pero es una base muy importante. Además de esto tenemos la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta, esa sí, ahí no está resumido, ahí está bien detallado. Los primeros 8 capítulos
nos habla de las misericordias de Dios. Los capítulos 9 al 11, estoy hablando de la carta de Pablo a los romanos, nos habla de lo mismo pero enfocado en los judíos. Y en el capítulo 12 al capítulo 16 nos habla detalladamente cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Cómo es esa vida de iglesia? ¿Queremos saber cómo es la vida de iglesia? Leamos los 3 primeros capítulos de 1 Timoteo y leamos del capítulo 12 al capítulo 16 de la carta de Pablo a los romanos. Ahorita no vamos a hacer todo ese ejercicio, pero sí podemos mirar los resultados esperados que están en el versículo número 15. A eso es que le tenemos que apuntar para tener un disfrute correcto de la iglesia como familia de Dios. Dice el verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Eso es lo primero. La casa de Dios es la iglesia ¿de qué? Del Dios viviente. ¿Cómo es ese Dios? Mire que ahí no está hablando del poder, que lo es, de la santidad, que la tiene, sino que Dios viviente. Si la iglesia es la iglesia, o si la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, ¿cómo tiene que ser la iglesia? ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Viva. Tiene que notarse que está viva. ¿Alguno de ustedes se siente con vida? ¿Sí? ¿Usted podría decir gloria a Dios y manifestar que está con vida? Usted podría ponerse de pie y darle gloria a Dios manifestando que está lleno de vida. La iglesia no es la iglesia solamente, sino que es la iglesia del Dios viviente. ¿Puede tomar asiento, por favor? La iglesia no es simplemente la iglesia de Dios, sino que la iglesia entonces la iglesia ¿cómo tiene que ser? Si hay algo que al Señor le gusta en la vida, ¿lo ha notado? ¿Lo ha notado? Hoy Alba Lucía descubrió unos renuevos allí en todo el frente de la casa donde vivimos espectaculares, no resistimos tomarle fotos. Pero es que fue exagerado porque es un renuevo, es un tallito y ya tiene fruta. Bueno, yo no soy doctor en la materia, ¿qué tal que eso no sea la fruta? Yo se las voy a mostrar luego y me confirmarán. Pero lo del Señor es la vida, lo del Señor es la vida y particularmente vida después de muerte, porque ahí es donde el Señor da origen a la iglesia. Y esa vida en resurrección, ¿qué la destruye? Nada, es la vida eterna, es la vida en resurrección, es la vida de Cristo resucitado en nosotros que nos está dando vida. Por eso nosotros debemos manifestar vida. No digan, ustedes aman al Señor, no diga amén, sino que diga amén. Yo amo al Señor, gloria a Dios que sí lo amo. ¿Aman al Señor? Claro, nosotros tenemos que manifestar vida. Miren, la iglesia, y eso lo hablamos hace años cuando vimos las cartas a las iglesias en Asia. La iglesia en general se cuida de los pecados y debemos hacerlo, pero no se cuida de la muerte. Y los pecados son perdonados y la contaminación por los pecados se quitan más fácilmente y más rápidamente que la contaminación por muerte. Hay gente muy buena en las iglesias que no pecan, gloria a Dios, no pecan, tampoco oran, tampoco adoran, tampoco meditan la palabra, tampoco visitan, tampoco ofrendan, no hacen nada, están como muertos. Y eso no le agrada al Señor. Eso es abominación para el Señor. Porque la casa de Dios es la iglesia del Dios. ¿Cómo es tu Dios? ¿A cuántos ha sanado el Señor? ¿Saben por qué lo hizo? Porque Él es el Dios viviente. ¿Cuándo te consoló el Señor? ¿Alguna vez te ha consolado? Porque Él es el Dios. Ha dado una provisión material así milagrosa que no esperabas y ¡pum! Llegó. Porque Él es el Dios. ¿Te ha librado alguna vez de la muerte, que has visto la muerte cara a cara?
¿Alguna vez te ha librado de la muerte el Señor? Porque Él es el Dios viviente. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia viviente. Hermanos, esto de la familia de Dios, ese aspecto de la iglesia como familia de Dios, nos debe ayudar para mantener una evidencia de vida. Nos tenemos que animar. Si vemos a alguien que no se conecta en la oración los martes, alguien que tiene dificultad para venir los miércoles, alguien que no viene los domingos, alguien que no adora, no es para censurarlo, para caerle encima, para orar por él y que el Señor nos muestre cómo ayudamos a levantar a esa persona, porque es que somos la familia de Dios. Y no es cualquier Dios, sino el Dios viviente. Así que es el primer aspecto que menciona el verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Luego dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Rubén no tiene ni idea qué es eso. ¿Usted puede ver en esta edificación alguna columna? Fíjese en una. ¿Qué está haciendo esas columnas que está sosteniendo? La iglesia no solamente es la iglesia del Dios viviente, sino que también es la que se encarga de sostener. ¿Qué dice aquí el verso 15? Sostener la verdad. Por eso, queridos hermanos, escúcheme esto así. Yo he tenido problemas con mi papá, enojos con mi papá, enojos con mi mamá, enojos con mis hermanos, enojos con mi esposa, con mis hijos. En la familia hay enojos y posiblemente esto que voy a decir va a generar algún enojo. Pero así como decían en ese programa, ese reality que hacían, yo aquí no vine para hacer amigos. ¿Me acuerdan? Yo aquí no vine para hacer amistad. Yo vine fue por ganarme, no me acuerdo cómo se llama eso, por ganarme el concurso, pues. Yo aquí no vine para hacer amigos. Yo vine fue a que por mi boca salgan unas declaraciones de verdad de la palabra. La iglesia es columna de la verdad. Eso quiere decir que la iglesia sostiene la verdad. Eso quiere decir que usted y yo no podemos decir cualquier cosa, no podemos hablar cualquier cosa. ¿A usted le pareció muy bonito algo de otra religión? Vaya delante de Dios y pídale perdón, pero no lo ponga en su estado. ¿Por qué? Yo soy libre. No, usted no es libre. Usted es la familia de Dios. Usted es parte de la familia de Dios. Parte de la iglesia del Dios viviente, que también es columna de la verdad. Entonces, imagínate, ¿esto aquí tenía columnas antes, Rubén? ¿Alguna otra columna? Antes no tenía columna, nada de esto. Nosotros por un tiempo dijimos, como no teníamos plata, en cambio ahora sí tenemos. Como no teníamos plata, nosotros decíamos, a ver si esas paredes sirven. Y solamente conseguimos para poner el techo. ¿Y qué pasó cuando le hicieron así? Parece una hamaca. No, eso no se puede. No puede quedar ladrillo sobre ladrillo. Sobre una pared esa no se hubiera podido poner ese segundo y tercer piso. Se necesita una columna firme, sólida. Como si hay algo que se aparece aquí, son esas columnas vigorosas que sostienen. Pero si tú hablas cualquier cosa, compartes cualquier cosa, vas a ser una columnita frágil. Y tú no eres una columnita frágil, tú eres parte de una columna que debe sostener la verdad.
Lo único que tú debes decir es la verdad. Y si tienes duda, no hables. Pero, ay, me gustó esto es de la filosofía, pero está bonito. Entonces lo voy a decir, no, ya no puede. O sea, cuando tenemos la identidad de quiénes somos, imagínate que esas columnas no tuvieran identidad de columnas. ¿Qué sería de nosotros? Ellas están sosteniendo porque son columnas. Nosotros somos parte de la columna del Señor, debemos sostener la verdad. Amén. Amén. Entonces, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que saber qué es lo que el Señor hace, qué es lo que el Señor va a hacer, qué es lo que ha hecho, qué es lo que desea. Todos nuestros asuntos vamos a la palabra que es la verdad para ver cómo resolverlos. No estamos resolviendo por fuera de la palabra absolutamente nada. Ya no, antes vaya y venga, pero ahora tú eres parte de la columna que sostiene la verdad. Amén. Bueno, aunque no diga amén, así es. Y finalmente el verso 15 dice que la iglesia también es ¿qué? Baluarte de la verdad. No solamente es que la sostiene. ¿Qué es un baluarte? Baluarte es una protección, una fortaleza. Eso es un baluarte. Una fortaleza es un baluarte. Algo que sirve para proteger. Así que la iglesia no solamente sostiene la verdad, sino que también la protege. Entonces, si ves una versión de Biblia, por ejemplo, que no diga lo que el Señor nos ha mostrado en la palabra, esa versión de Biblia no la puedes recomendar. Al contrario, tienes que alertar. Ojo con esa versión que no está bien. ¿Qué estás haciendo allí? Ahí no estás sosteniendo la verdad, ahí la estás protegiendo la verdad. Recuerden que el diablo engañó a Eva mezclando verdades con mentiras. Entonces, alguien puede hablar la palabra mezclando verdades con mentiras, pero tú eres baluarte, tú eres parte del baluarte de la verdad. Tú estás para proteger la verdad. Entonces, tú tienes la autoridad de hablar con esa persona y decirle, pues llamarlo a que se ajuste a la palabra de Dios y alertar a las personas para que atiendan lo que realmente es la palabra de Dios. Así que si nosotros tenemos una vida de iglesia normal para disfrutar la iglesia como familia de Dios, nosotros vamos a poder tener la experiencia de una iglesia viviente que también sostiene, pero también protege la verdad. Amén. Esa es la familia de Dios. Para eso estamos como familia de Dios. Pongámonos en pie y vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este tiempo, por tu palabra. Gracias Señor porque somos tu familia. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias por la familia que tengo aquí. Parte de la familia no estuvo presente, pedimos tu bendición para ellos. Ayúdenos a estar más cerca, a tenernos más confianza, a cuidarnos más los unos a los otros, a orar más los unos por los otros. Ayúdenos a manifestar esa vida del Dios viviente que eres tú. Ayúdenos, Señor, a sostener y a proteger tu palabra, tu verdad. Ayúdenos, Señor, a amarnos como familia. Hay mucha familia que tenemos en todas partes del mundo. Declaramos nuestro amor por esos hermanos, nuestro amor por esa familia. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos de tal manera que podamos ser para otros ese papá, esa mamá, ese hermano, esa persona que va a consolar, a aconsejar, a abrazar, a animar, no a condenar. Ayúdanos a amarnos como lo que somos, tu familia, la familia de Dios. Y a ti, Señor, y solo a ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.